Entonces, ya veíamos pues cuál es la finalidad del Fluxor, ¿cierto? Era protección y facilidad para que se dé la unión. Entonces decíamos que un factor importante dentro de este proceso de soldadura por soplete es el tipo de llama. Para este tipo de llama, pues nosotros tenemos que saber cómo se van a regular los diferentes gases. Para ello vamos a ver inicialmente cuáles son los tipos de llama y pues más adelante observamos cómo es el proceso. Tenemos la llama neutra suave, neutra dura, oxidante y carburante. En cada una de ellas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, o qué es lo que se debe variar? Se debe variar que el contenido ya sea de oxígeno o el contenido de acetileno. Oxígeno, acetileno, oxígeno y acetileno. Entonces, ¿qué pasa? Si nos adelantamos un poco acá, cuando nosotros tenemos nuestros dos gases, por ejemplo, tenemos el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno y tenemos aquí el acetileno, ¿sí? Oxígeno y acetileno. Vamos a tener en cuenta que cuando nosotros tenemos estas dos balas, vamos a tener dos manómetros. El primer manómetro me va a estar sensando la presión dentro del cilindro, lo mismo acá. Primer manómetro me está dando la presión dentro del cilindro y el segundo manómetro me va a estar sensando, ¿cierto? La presión la presión de entrega o la presión con la cual va a salir en este caso el acetileno a la línea de la antorcha y aquí la presión de entrega con la que va a salir el oxígeno de la bala hacia la antorcha. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Normalmente cuando vamos a prender nuestro equipo, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta que siempre se debe abrir el cilindro de acetileno. El cilindro de acetileno. El cilindro de acetileno es el pequeñito, que normalmente es rojo y este normalmente es verde. Entonces abrimos el cilindro. Para abrir el cilindro, pues abrimos la llave principal, ¿cierto? Abrimos la llave principal. Cuando abrimos la llave principal, lo que nos va a mostrar acá inicialmente va a ser la presión dentro de el cilindro de acetileno. Después abrimos el cilindro de oxígeno, abrimos acá con la llave principal. Importante, miren que acá tenemos este regulador de presión. Este regulador de presión debe estar cerrado al momento de abrir las llaves principales para medir cuál va a ser la presión interna de cada cilindro. Debe estar cerrado. Entonces acá me va a marcar cuál va a ser la presión que tenemos al interior. Después de eso, ¿qué hacemos? Ahí sí abrimos el regulador de presión y vamos a setear normalmente una presión de 10 psi en el oxígeno. Usted habla acá su regulador, al abrir su regulador usted se da cuenta que el dial que tiene acá suba aproximadamente a 10, de 10 a 15 psi y aquí va a abrir su regulador con tal que el dial de presión de entrega suba por ahí unos desde 5, podría ser 5 a 8, 5, 8, 10 psi en acetileno, ¿sí? Pero normalmente lo más aconsejado es 10 para oxígeno y 5 para acetileno. Algo importante va a ser las mangueras que vamos a tener en este tipo de soldadura. Entonces tenemos mangueras el rojo va a estar conectado, o sea, de aquí a donde dice antorcha, aquí vamos a tener una manguera que siempre va a ser de color rojo. Esa de color rojo es la acetilénica y la de color azul o verde, normalmente se encuentra verde, en algunos casos azules, pero más se le va a encontrar verde, va a estar aquí conectada ¿al qué? Al cilindro que tiene el oxígeno, para que lo tengamos en cuenta. Después de eso vamos a tener aquí nuestra antorcha y en la antorcha vamos a tener dos reguladores. Para ver un poco, bueno, tenemos los dos reguladores que van a variar la mezcla y esa variación de la mezcla va a permitir tener un tipo de llama. Ya vamos a mirar los diferentes tipos de llama. Entonces, abrimos el cilindro de acetileno, después el de oxígeno, utilizamos un encendedor por fricción importante. Acá cuando tenemos nuestro soplete no vamos a utilizar ni un fósforo, no vamos a utilizar fosforito ni el encendedor porque
puede incendiarse y puede explotar esa vaina. Vamos a utilizar lo que es un encendedor por fricción, que es el que vemos acá. Me genera una pequeña chispa para poder encender este elemento acá. Esto es lo principal. Para apagar la flama, cierre primero la válvula de acetileno, luego la oxígeno. Entonces, si ya tenemos prendida acá, tenemos aquí prendida, tenemos nuestra llama acá, entonces lo que uno va a hacer inicialmente es cerrar la válvula de acetileno, ¿cierto? Entonces la que venga aquí acetileno, entonces fíjense, cuando me dice cerrar la válvula de acetileno no se refiere a tocar esto, se refiere a estas válvulas de acá, válvulas de acá. Entonces, por ejemplo, digamos que esta es la de acetileno y esta es la de oxígeno. Primero cierro la de acetileno y después cierro la de oxígeno y apagamos. ¿Listo? Para ver eso les comentaba que acá tengo un video, ¿sí? Un videito donde podemos ver un poco el proceso. Miren que acá tenemos entonces la llave principal que les decía que teníamos que abrir. Tenemos los dos manómetros, manómetro que están midiendo la presión interna del cilindro, manómetro que va a medir la presión con la que va a salir el gas dependiendo de este regulador. Abrimos, nos marca la presión interna. Acá tenemos una válvula reguladora, aquí tenemos un muelle. Entonces, al abrir la válvula reguladora, al abrir esta válvula reguladora, lo que nos va a permitir es que haya entrada de flujo, entonces pues a medida que yo vaya abriendo la válvula reguladora, pues nos va a ir marcando acá la presión necesaria, ya sea en bar o sea en P6, para la entrega a nuestro soplete. Acá vemos más de cerca el proceso, llena la cámara, abrimos, permite el paso del gas que va a marcar el dial. Acá tenemos un diafragma que nos permite pues tener un control sobre el ingreso del gas. Vemos cómo se puede mover el diafragma en la válvula reguladora. Aquí observamos que las mangueras, esta puede ser roja y esta azul o verde, ¿sí? O sea, que usted utilice azul o verde, pues está regulado, y esta siempre va a ser roja para conocer qué es el gas. Acá vemos las válvulas reguladoras, vemos los manómetros de entrega y vemos las balas de oxígeno y acetileno. Acá dentro de la antorcha, lo que nos está mostrando acá es que acá llega el acetileno. Lo que hace cuando llega el acetileno es comprimir esta válvula antirretorno, la comprime y pues permite que llegue acá y entre pues al mezclador. Tengo esta válvula de acá. Acá está entrando el acetileno, pero en algunos casos, por ejemplo, que usted no prenda el soplete con la de fricción, con el encendedor de fricción, sino que no, le dio por prenderlo con un encendedor. Entonces, cuando se lo prende con el encendedor, lo que puede es que internamente puede generar combustión y esa llama se puede devolver acá. Entonces, si se llega a devolver y no tenemos esta válvula antirretorno, pues ¿qué va a pasar? Va a seguir la llama por acá, por acá, por acá y puede llegar al cilindro y ahí pues sí quedamos en átomos volando. Entonces, pues que tenemos acá este regulador, en ese caso, pues lo que pasa es que se cierra la válvula. Acá la vemos. Se cierra la válvula y pues evita que vaya a pasar esa llama al, al cilindro y explote. Acá se muestra un poco cómo es la arquitectura interna. Aquí tenemos nuestro óxido, nuestro acetileno. Acá este morado acá pues está representando cuando ya abrimos el oxígeno. Acá se juntan los dos, acetileno, oxígeno.
Acá se alcanza a ver la arquitectura principal del soplete, donde tenemos aquí estas dos válvulas, que son las que realmente nosotros vamos a utilizar para regular de una u otra manera la cantidad que va a salir tanto de oxígeno como de acetileno aquí al soplete. Tenemos nuestra boquilla. Acá vamos a ver que dependiendo de la cantidad de oxígeno y acetileno, podemos tener las diferentes llamas. Esta llama que vemos acá, que es una llama como amarilla, un momento esto acá. Fíjense que esa llama que vemos ahí en el video se conoce como acetileno puro, llama amarilla naranja. Esa llama de acetileno puro de una u otra manera no va a servir nada, no va a servir para hacer ningún proceso de soldadura. Esa llama amarillo naranja, ¿cómo se produce? ¿Y por qué se llama acetileno puro? Porque solamente cuando nosotros tenemos aquí nuestro soplete, tenemos aquí por ejemplo nuestro soplete, en nuestro soplete solamente vamos a abrir la válvula de acetileno. Abrimos la válvula de acetileno, tenemos cerrada la de oxígeno, abrimos el acetileno, sale el gas, el acetileno. Fíjense que aquí en la atmósfera tenemos oxígeno, entonces con ese oxígeno que tenemos en la atmósfera y teniendo ese acetileno saliendo por acá, ya podemos con el encendedor por fricción prender y vamos a obtener esa llama amarilla, que no va a servir como tal para hacer ningún proceso de fundición. Acá ya vamos teniendo otro tipo de llama, que este otro tipo de llama pues ya vemos que es un poco azul. Esa llama azul, fíjense que ya va a depender si nosotros empezamos a abrir ¿qué? Empezamos a abrir el oxígeno. Entonces, en función de ello, nosotros podemos observar acá algunos tipos de llamas. La llama neutra suave, en la cual tenemos partes iguales de oxígeno y acetileno a baja presión. ¿Sí? Neutra dura, partes iguales de oxígeno y acetileno a alta presión. ¿Qué quiere decir baja presión? Entonces, si tenemos baja presión, quiere decir que nosotros vamos a girar, podemos girar aquí, por ejemplo, media vuelta de oxígeno, media vuelta de acetileno. Y vamos a tener una llama de baja presión, podríamos decir, pero neutra suave. Y teniendo un control sobre las vueltas sobre cada uno de ellos para tener un flujo igual, tanto de oxígeno como acetileno. Ahora, si aumento, digamos que ya 2 vueltas y 2 vueltas de esta válvula, estamos aumentando la presión, pero tenemos que tener en cuenta que debe ser la misma cantidad para tener lo que es una neutra suave, partes iguales de oxígeno y acetileno a baja presión, y neutra dura, partes iguales de oxígeno y acetileno a alta presión. ¿Sí? La neutra suave y la neutra dura de una u otra manera son las que más se van a utilizar para los procesos de soldadura. Aquí para soldar planchas delgadas de acero o para soldar planchas gruesas de acero. ¿Sí? También tenemos la oxidante en la cual aumentamos la proporción de oxígeno, ¿cierto? O sea, tenemos mayor cantidad de oxígeno que de acetileno, que normalmente se utiliza para enderezar piezas, tratamiento térmico, calentamiento de piezas, soldadura de latón. Y la carburante, mayor proporción de acetileno. Cuando utilizamos la carburante, realmente como tenemos mayor acetileno, no nos va a servir de una u otra manera para tener una excelente fundición, sino lo que va a producir es residuos de carbono en la superficie. Entonces con este punto de acá usted lo que va a tener es toda la superficie negra, como un hollín, por decirlo así. Acá ya tenemos la neutra. Entonces tenemos ahí la neutra suave, la neutra dura, la oxidante y la carburante. Oxidante y carburante. En el video de pronto se puede ver un poco, pero cuando vayamos allá al laboratorio pues hacemos una especie de práctica y miramos ya un poco mejor los diferentes tipos de colores para cada una de las llamas. Entonces, fíjense que en este proceso
del soplete, nosotros tenemos que hablar también de algo importante que va a ser el material de aporte. Material de aporte podemos tener varillas desnudas entre 80 a 90 centímetros de largo. Varillas desnudas quiere decir que no tiene como tal una protección. Esa protección, digamos que si es desnuda, la protección la va a generar el bórax, que es el bórax o el fluxer que hablamos que era para protección y para facilitar la unión entre las piezas. Está entre diámetros de 1,5 a 6, ¿sí? Normalmente tenemos dos tipos de materiales de aporte, que está el velosol y el bronzol. El velosol, lo malo, la desventaja es que produce humo. Cuando se está fundiendo produce harto humo y pues es perjudicial para las personas. El bronzol, acá dice low fuming, quiere decir que no produce humo o una baja cantidad de humo. El velosol se utiliza para aceros al carbono y el bronzol se utiliza para cobre, bronce y fundiciones. El acero al carbono, entonces pues podemos utilizar el velosol con una llama neutra, ¿sí? Recordemos que la llama neutra, pues en la mayoría de materiales se utiliza la llama neutra. Esa llama neutra es la que utiliza para hacer los procesos de fundición. Nunca utilizar la llama oxidante, porque si utilizamos la llama oxidante lo que va a facilitar es que se produzca óxido en la superficie. Y la reductora o carburante se utiliza cuando necesitamos un cordón de mayor resistencia a la tracción, pero pierde utilidad. Podemos utilizar, por ejemplo, la reductora cuando utilizamos el velosol en aceros al carbono. El bronzol, podemos utilizar la llama neutra para cobre, bronce, hierro, fundición o aleaciones de níquel, y oxidante para el caso de latón, ¿sí? Entonces, cuando vamos a fundir, por ejemplo, latón. De una u otra manera, aquí cuando estamos haciendo el proceso de selección, pues lo que nosotros debemos de garantizar es que esa varilla o el material de aporte pues sea de una composición parecida al material base, ¿sí? Una composición parecida al material base. Entonces, tener en cuenta esas precauciones que ya vimos ahora, tener en cuenta pues estas consideraciones en los colores y en la regulación de las presiones para tener una excelente fundición por soplete, ¿cierto? Y está la otra parte que son los fundentes, ¿sí? De una otra manera, el fundente, pues ya hablamos ahorita, el fundente puede ser el bórax, puede ser ese gas fluxer que me va a garantizar pues limpiar la superficie. Pues lo más importante son agentes limpiadores. Me limpie la superficie para facilitarme como tal la acción capilar, para facilitarme que no hayan poros, para facilitarme mayor resistencia mecánica, ¿sí? Entonces, normalmente cuando está en contacto con el oxígeno, los productos de la fundición, pues se pueden reaccionar, generar óxidos. Esos óxidos se generan sobre la superficie y pueden de una u otra manera pues generar la corrosión, ¿sí? Entonces, esos fundentes van a ser importantes que nosotros los apliquemos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se aplica el fundente? Cuando veamos acá esta fotico, el fundente, el bórax, por ejemplo, es como un polvo blanco. Entonces nosotros retiramos el soplete, aplicamos el polvo blanco, le aplicamos polvo blanco al fundente y empezamos a colocar la llama neutra para producir el proceso o para hacer el proceso de fundición del bórax. El bórax normalmente se utilizaría en las varillas desnudas, o sea que esta varilla no tenga como tal el recubrimiento. Cuando esta varilla tiene un recubrimiento no necesita utilizar el bórax, porque en el proceso de fundición lo que hace es que altas temperaturas se evapora, se gasifica ese recubrimiento y me va a generar como tal una protección en la zona para que no haya ataque del ambiente y empiece a reaccionar y empiece a formar óxidos sobre la superficie, ¿sí? Es bien importante tener en cuenta ese concepto. Entonces, ya con esta parte de soldadura por soplete, pues daríamos por terminado la primera sesión de soldadura. Ya en la segunda sesión, pues vamos a observar o vamos a ver las generalidades respecto al proceso de electrodo revestido, arco por electrodo revestido y el proceso de MIC. Gracias.